He sido testigo de grandes sucesos en diversos planos existenciales y realidades. He visto formarse universos y los he visto extinguirse. He presenciado el inicio de realidades y el colapso de dimensiones en un parpadeo de mis ojos. He visto civilizaciones llegar a la cúspide de la evolución, al mismo tiempo que presencio su vulnerabilidad cuando desaparecen. Puedo caminar libremente entre el espacio y el tiempo, entre la destrucción y la creación, entre el orden y el caos. Me conocen como el ente intocable, invisible e innegable. Me han llamado el profeta del fin de los tiempos. Me llaman el Dios indiferente y el escriba del omnipotente. Soy Ipsor, el contador de historias. Historias terroríficas. La suerte. El hilo del destino. El destino parece ser moldeable con nuestras acciones y nuestro libre albedrío. La idea de que somos los que guían el rumbo de nuestras vidas y que nuestro futuro depende de nuestras decisiones nos reconforta ante el conocimiento de que muchos factores externos pueden modificar nuestro destino, pero poco sabemos de que hay entidades encargadas de dirigir nuestras acciones con el fin de hacer cumplir mayores sucesos que marcarán miles y millones de vidas. En esta ocasión, el ente nos trae la historia de una chica que quería cambiar el complejo mecanismo del destino, sin saber que su suerte ya estaba echada. Silvana desde su infancia podía ver en las personas unos hilos de plata que sobresalían de sus cabezas y se elevaban hasta el cielo. Algunos de esos hilos se entrecruzaban cuando dos personas estaban destinadas una a la otra, aunque a veces esa unión representaba una mala relación para alguna de las dos personas. Silvana también podía ver cuando a una persona le quedaba poco tiempo, al notar que los hilos plateados se tornaban rojos y se iban tornando más oscuros conforme se acercaba la hora. Eso lo supo muy bien cuando su abuelo agonizaba en su cama y sus nietos e hijos le rodeaban. Ella decía que veía un hilo escarlata encima de la cama de su abuelo, pero nadie le creía, y hasta que el hilo se tornó color negro y luego desapareció, Silvana dijo que ya había muerto, cuando el resto de sus familiares creían que el anciano estaba durmiendo. A Silvana le gustaba jugar con sus amigas, usando sus habilidades, cuando ellas le preguntaban si se casarían con el chico que les gustaba. Al mismo tiempo, los chicos le preguntaron lo mismo, y ella engañaba a aquellos que le gustaban, cuando algunos se tenían por destino emparejarse por siempre con alguna de ellas. Silvana lo veía cuando los hilos de ambos se entrecruzaban. Un día, unos de sus tíos por parte de su madre fueron de visita a su casa. Lo primero que hacía Silvana era revisar por encima de las cabezas de las personas y notó cómo el de su tía estaba atada al de su tío, pero el hilo de ella lucía sin brillo, maltratado al grado de parecer romperse, lo que interpretó ella que no era feliz, mientras que su tío tenía un brillante hilo de plata que contrastaba con el de ella. Cuando Silvana pudo preguntar a su tía por si era feliz, la respuesta de ella era siempre que tenía todo lo necesario, pero la joven dotada notaba un gesto de miedo y decepción detrás de una sonrisa fingida. Un día Silvana iba con su hermana Áurea. Ambas avanzaban por la calle mientras Áurea observaba las cosas, los lugares y las personas. Silvana solo veía los hilos de plata en las cabezas de estas. Sin embargo, algo llamó su atención cuando el hilo de su hermana se entrelazaba con el de otra persona que iba pasando, y al instante de que vio a quién pertenecía, descubrió a un joven de la edad de su hermana, con el cual los hilos de ambos se entrelazaban, y por un instante el hilo de Áurea se volvía rojo, lo que le causó una gran angustia. Áurea vio que su hermana mayor seguía con la mirada al joven que le había incomodado, y no dudó en bromear, diciéndole que era más joven que ella. Silvana le sugirió a su hermana menor el ir con una adivina para que les leyera las cartas, y ésta le respondió que si ya había perdido su habilidad para ver los hilos de plata en las personas, como siempre acostumbraba a decirles a todos. Silvana contestó que a lo mejor sería recibir una respuesta de alguien que en verdad conociera sobre el asunto de las artes místicas de la adivinación. La respuesta de Áurea fue argumentar que no creía en que esas cosas
pudieran estar en manos de alguien que cobraba tan poco por la información que según sabía, pero al final aceptó la propuesta. Silvana conocía un lugar donde se decía que había una bruja muy certera. Al llegar al lugar, ambas hermanas entraron con la adivina, y ésta la recibió diciendo que las dos eran hermanas, algo que Aurea señaló como algo obvio por la diferencia de edad, que sería un obstáculo para que fueran amigas. Aurea pidió ser la primera, y la lectura que obtuvo fue la típica, que se casaría y sería feliz, además de que formaría una gran familia con muchos hijos, a lo que la adolescente le dijo que ella no quería tener hijos, por lo que la adivina le comentó que ahora pensaba así, pero cuando conociera a la pareja de su vida, las cosas para ella tendrían otro sentido. Aurea preguntó que si eso era todo, porque tenía que verse con unas amigas, y se despidió de Silvana diciéndole que se verían en la casa, y de la adivina apenas si se despidió, y ésta, al estar con Silvana, le dijo que tenía que decir algo de su hermana, que moriría por culpa de un hombre. Silvana escuchó las palabras que menos quería escuchar. Con esto confirmaba lo que había visto, y le dijo que había visto el hilo de su hermana enredado con el de un joven de su edad, y cuando estuvieron juntos, el hilo de su hermana se volvió rojo, y añadió que cuando veía un hilo rojo, significaba que las personas estaban por morir. Silvana añadió que con eso que ya sabía, podría evitar el destino de su hermana, aunque la adivina le respondió que el destino era inamovible. Los designios de los dioses eran absolutos, y preguntó a la joven que si acaso ella podía ver su propio hilo de plata, y Silvana le respondió que nunca, aunque lo intentaba con espejos y en lugares muy oscuros, pero jamás lo había podido saber. La adivina le dijo que porque ella no tenía el control de su destino, y tampoco podía controlar el destino de los demás. Silvana le pagó lo acordado, y salió con la intención de demostrar que la adivina estaba equivocada, ya que a ella le fue entregado un don, y con él salvaría a su hermana. Lo primero que hizo fue el intentar descubrir la identidad del joven que afectaría el destino de Aurea. Necesitaba identificarlo para poder mantenerlo lejos de su hermana, y para tal efecto tuvo que usarla para volver a verlo, cuando ambos hilos se cruzaran, por lo que invitaba seguido a Aurea a donde lo vieron por primera vez. Tan solo tuvieron que pasar algunos días para que los hilos de ambos se cruzaran de nuevo, y cuando lo hicieron, Silvana le dijo que tenía un asunto urgente. Aurea no sospechó de lo que su hermana haría y no le dio importancia, dejándola irse sola. Silvana siguió al joven hasta un domicilio. Una vez que supo dónde vivía, investigó su nombre y a los integrantes de su familia, y supo que sus padres eran divorciados, cosa que podía beneficiarle en sus planes. El adolescente tenía por nombre Rodolfo y vivía con su madre. Deseaba que sus padres volvieran a unir a la familia. Silvana consideró engañarlo, haciéndole creer que su madre tenía un enamorado al enviarle cartas románticas de un admirador inexistente. Rodolfo mordió el anzuelo y sintió que su madre, que tanto le prometió volver a unir a la familia, le mentía al recibir a un nuevo pretendiente. Rodolfo tomó la decisión de irse a vivir con su padre, que vivía en otra ciudad, sin saber que había alguien jugando con su destino. Silvana no podía creer que manejar el destino fuera tan fácil cuando sabes lo que va a ocurrir. Unos años más tarde, Silvana se aseguraría de que el ahora adulto Rodolfo se mantuviera en su ciudad, alejado de su hermana Aurea, por lo que constantemente enviaba correos de escuelas mecánicas en donde Rodolfo se interesó por el arte de arreglar aparatos mecánicos. Lo que Silvana no pudo controlar fue la vida de su hermana, no al menos como ella lo hubiera querido, ya que ésta le hizo saber a su familia que iría de vacaciones con unos amigos de la escuela, justo a la ciudad donde Rodolfo trabajaba. Cuando Silvana lo supo, quiso evitar que Aura asistiera a donde el destino tomaba de vuelta su curso, e hizo muchas cosas para impedirlo, desde tener una fuerte discusión hasta esconderle la ropa o llamarle a los amigos de ella, engañándolos con que Aura no podría asistir, pero todo fue en vano, por lo que el destino que podía manejar mejor era el de Rodolfo,
y usando su adquirida habilidad de manipular el destino, con algunas cuantas acciones, Silvana se hizo pasar por secretaria de la empresa donde trabajaba Rodolfo, para engañarlo, mandándolo a trabajar fuera del estado, sabiendo que no estaría por mucho tiempo. Rodolfo fue a uno de los hoteles en donde prestaba servicio de mantenimiento, y debido a las prisas por acabar el trabajo para ir al día siguiente fuera de la ciudad, Rodolfo no revisó los mecanismos de frenado de uno de los ascensores. Aurea había ido al hotel con sus amigos, pero al encontrar a Silvana con una actitud de reproche rayando casi en la preocupación, salió corriendo y tomó el ascensor que Rodolfo no revisó. Aurea iba directo a encerrarse en su habitación, pensando en las locuras que su hermana imaginaba, y aquel pensamiento se interrumpió cuando la cabina del ascensor se desplomó, causando lo que tanto Silvana trataba de evitar. Cuando la manipuladora del destino llegó hacia donde Aurea terminó sus días, la joven se dio cuenta de que sus acciones habían llevado a la pérdida de su hermana. Cuando sus padres destrozados fueron a esa ciudad para hacer los trámites y trasladar el cuerpo de su hija, Silvana, devastada por no entender que el destino era inevitable, acudió con la divina para preguntarle que si ella no se hubiera dado cuenta de los hilos de plata, aquella tragedia no hubiera ocurrido, y lo que encontró fue una entidad con el rostro cubierto de un velo que no alcanzaba a cubrir unos dientes y una mandíbula esquelética. Aquella cosa que reemplazaba a la divina tenía unas manos blancas muy delgadas, parecía medir 3 metros de alto y manejaba una inmensa cantidad de hilos de plata. Sin palabras emitidas, Silvana escuchó cómo la entidad le decía que la razón de que no pudiera ver su propio hilo de plata era porque eso arruinaría sus planes. Silvana por fin preguntó el por qué su hermana tenía que morir tan joven. ¿Cuál era el propósito? La entidad le dijo que ella solo seguía las órdenes de caprichosos seres muy superiores que juegan con el destino de los mortales. Silvana, al oír las palabras, salió del lugar sin ver que su hilo de plata se estaba tornando rojo cuando caminaba desconsolada por la calle. Era tanta la angustia y el arrepentimiento que sentía Silvana que no se dio cuenta de que un auto a muy alta velocidad se aproximaba y la impactó de forma fatal, tan fuerte que el auto se estrelló contra un árbol cuando el conductor intentó no impactar a la víctima. El conductor del auto no era otro que Rodolfo, quien, cegado por el miedo de ir a la cárcel, intentaba refugiarse en la casa de su madre. Al final, los hilos de ambos jóvenes se tornaron negros al mismo tiempo y desaparecieron. Silvana nunca pudo ver que el hilo de Rodolfo no solo se ataba al de Aurea, sino que también estaba enganchado con el de ella. Si quieres más videos así, suscríbete, dale like al video, activa la campana y comparte.